Bienvenidos a mi canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega vamos a ver la lírica culta y popular del siglo XV. No te vayas, quédate, dame un me gusta y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. En Castilla asistimos a 4 guerras civiles promovidas por las ambiciones de los nobles, que acontecen durante los reinados de Enrique III, Juan II y Enrique IV. En Cataluña y Aragón se sucedieron diversos levantamientos populares contra los señores que dificultaban la vida de los campesinos. Pero la corona aragonesa desarrolla una brillante política mediterránea por acción de Alfonso V, que conquistó el reino de Nápoles. Es un momento en el que se toma conciencia del valor general de la cultura, que deja de considerarse ya una actividad exclusiva para constituirse en parte integrante de la vida civil, aunque todavía sí es verdad que está en círculos minoritarios. Con ello, la nobleza se concentra en torno a la corte real, se aficiona a las artes y a las letras, de ahí la denominación de poesía palaciega o cortesana. Especial importancia tuvo en este sentido la corte de Juan II. La lírica culta, los cancioneros. Vamos a verlas, vamos a dividirla en dos partes, los cancioneros y el romancero. Bien, pues por el hecho de que la poesía ha sido recogida en cancioneros porque iban en un primer momento por la transmisión oral acompañadas por algún instrumento, se les da este nombre. En realidad, el cancionero es una antología de diversas exposiciones poéticas realizada por algún poeta de la corte. Uno de los primeros cancioneros y más importante es el cancionero de Baena, que es llamado así por el nombre del recopilador, Alfonso de Baena, hacia 1445. Este cancionero recoge composiciones de poetas de finales del siglo XIV y principios del siglo XV. Es una excelente muestra de la vida cultural de las cortes de la primera parte de siglo y nos ofrece además una rica galería de personajes, ¿no? Alcanzando notariedad más allá de los márgenes estrictamente literarios. Otros cancioneros son, por ejemplo, el cancionero de Estúñiga, el cancionero de Colombia, el cancionero de Herberey de Sarts, cancionero de Fernández de Isar y cancionero musical de Palacio, llamado así porque acompañaba con música cada composición. Existen 3 tipos de poesías en el cancionero. Las canciones, que son la mayoría con temas amorosos y religiosos, los decires con temas doctrinales y políticos, y las glosas, que toman un pequeño texto y lo parafrasean. Las sucesivas estrofas se construyen así. En cada verso se repite el final del verso, ¿no? Del pequeño texto. Es una poesía conceptual, ¿no? Frente a la poesía sensorial de la renovación italianizante que veremos en el siglo posterior. La tendencia de esta poesía cancioneril es demostrar el talento del poeta más que demostrar un aspecto sensorial, ¿no? Ya que se da una ausencia de la adjetivación y vemos únicamente sustantivos abstractos como la razón, la voluntad, el remedio, acompañados con verbos de pensamiento. Como hemos dicho, prima la forma frente al contenido y por ello se prescinde el retrato de la amada. Es más un sentimiento que tiene el poeta que no sale, que jamás va a salir fuera. En cuanto a su estilo y sus formas métricas, octosílabos, versos octosílabos, entre otros, presentan ciertas características que van a permitir oponerla a la poesía del siglo XVI. El Marqués de Santillana es una personalidad
compleja que constituye el prototipo del letrado de la época. Se dedicó a la política y a las armas y a las letras. Tradujo obras clásicas como la Eneida, la Ilíada, la Metamorfosis de Ovidio, además autores italianos como Dante o Boccaccio, y trató de reunir la biblioteca más grande y llegó a conseguirlo de su época. Tenemos además de él el primer manual de literatura castellana. Tenemos los 42 sonetos fechos al itálico modo, con los que trató introducir el soneto italiano a la métrica castellana. España en ese momento estaba acostumbrada al dodecasílabo y el endecasílabo sonaba todavía un poco raro. El resultado no fue perfecto, pues no logró esa armonía en la forma, pero su esfuerzo consiste en que se dio cuenta que el soneto iba a ser la gran forma en la que iba a venir la poesía española posterior, ¿no? A la que Garcilaso le daría su forma de máximo esplendor. Juan de Mena es otro poeta cancioneril, que es un literato puro, ¿no? Que se dedicó vocacionalmente solo a la literatura. Nació en Córdoba y estudió en Salamanca y Roma. Juan II además lo nombró secretario de Cartas Latinas y cronista mayor, y tuvo relación con don Álvaro de Luna y con el marqués de Santillana, al que dedica un poema alegórico, ¿no? La coronación del marqués de Santillana, con un comentario en prosa en el que Santillana es coronado en el Parnaso. El laberinto de Fortuna es otra de sus obras, que con esta obra lo que quiere el poeta es elevar la lengua castellana a la lengua literaria, ¿no? Y que es paragonable además a las clásicas, rompiendo además de esta forma esos rígidos límites que tenía la poesía cortesana. Esta obra es además una contemplación intelectual, ¿no? Está dotada de gran sensibilidad creativa, con connotaciones medievales y humanistas, llenas de citas, de conocimientos e intervenciones, que nos aproxima quizás a un universo entre lo fantasmal y lo científico. Este poema se compone en 297 coplas de arte mayor y es una forma que se puso de moda a finales del siglo XIV y que llegó a sustituir a la cuadernavilla. Se utilizó incluso en algunas danzas de la muerte, pero no sobrevivió al siglo XV. Jorge Manrique pertenece a una generación posterior a Juan de Mena y al Marqués de Santillana. Sus poesías menores entran dentro de la poesía del cancionero. Se conservan 49 composiciones. La mayor parte son de tema amoroso, pero también las hay satíricas y devotas. En algunas de ellas utiliza el diálogo alegórico en forma del debate. Destacan entre ellas Quejándose del Dios y del amor y El Castillo del Amor. Abajo en la descripción del vídeo os dejaré un link con un vídeo donde trataremos las coplas en la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Los romances son poemas épicos o épico-líricos compuestos originariamente para ser cantados o recitados al son de un instrumento. La fecha exacta de estos textos no se conoce con certeza, sobre todo a causa de su transmisión oral. Tenemos constancia, sin embargo, de que existían canciones de este tipo en algunos países de Europa en los siglos XI y XII, aunque en algunos otros aparecerían más tarde, incluso en el siglo XIV. Aunque en principio la palabra romance no se aplicaba a este tipo de poesía, en el siglo XV el término se actualiza en un sentido actual, ¿no? Un poema en octosílabo en que los pares riman en asonante y los impares quedan sueltos. Como hemos dicho, los romances más antiguos son de finales del siglo XIV y principalmente del siglo XV. Se llaman romances viejos y pertenecen a la literatura popular y tradicional. Cuando el romancero a finales del siglo XV recibe el apoyo cortesano, al tiempo que se perfecciona, ¿no? y se enriquece con unos cánones más rígidos, es cuando aparece el romancero nuevo. El gran volumen
de la producción del romancero ha llevado a que se realicen diversas clasificaciones. En primer lugar tendremos los romances juglarescos, que son romances compuestos por juglares a partir de desprendimientos de los cantares de gesta, por ejemplo, romances al Cid Campeador. Tenemos también los romances fronterizos, que trataban sobre todo la época de la Reconquista y las relaciones que había entre moros y cristianos, por ejemplo, el romance de Abenamar. Atendiendo a la temática general de contenido, se ha formulado la siguiente clasificación. Romances históricos, que son episodios y personajes, ¿no?, de la historia antigua o bíblica. Son una serie de romances emergentes de una crónica francesa, sobre todo de la guerra de Troya, el Le Roman de Troyes del siglo XII. Tenemos también los romances hispánicos o heroicos de la España medieval, por supuesto. Los más destacados se refieren al episodio de los 7 infantes de Lara o al rey Rodrigo. También tenemos los romances franceses o carolingios, que son romances españoles pero con temática gala. Entre los más antiguos podemos destacar: En París está Doña Alda, la esposa de Don Roldán, porque también tenemos como el antecedente la Chanson de Roland, que es de la épica medieval francesa. Recordemos que en este momento el arte pierde el carácter colectivo característico de la Edad Media para pasar a ser más individual, más humanista, a pesar de que todavía hay obras que son de autoría anónima. La distinción entre literatura oral y literatura escrita no parece concluyente, porque se basa en una disparidad exclusivamente física, ¿no?, y concreta, y porque además sugiere la existencia de dos literaturas, cuando en realidad es una, lo que pasa que se desarrolla en un modo diverso. Recordemos que la poesía culta se agrupa en cancioneros, mientras la lírica popular se agrupa en los romances. Por todo ello, podemos concluir que el siglo XV es de gran importancia para nuestra literatura, ¿no?, ya que vaticina la revolución estética que se dará en el siglo posterior y que vendrá de la mano de Garcilaso de la Vega.